árbol de los sueños lúcidos. Cristian David Quirós, 19 años. Había una vez, en un pequeño pueblo perdido entre montañas, un hombre llamado Martín. Era un ser solitario que vivía en una vieja casa al borde del bosque. Sus ojos profundos y su barba gris le daban un aire de sabiduría y misterio. Martín era un escritor que había pasado la mayor parte de su vida buscando la inspiración en cada rincón del mundo. Había viajado por países lejanos y había conocido a personajes de todo tipo, pero siempre volvía a su pueblo natal, donde encontraba la paz y el silencio necesarios para crear sus historias. Una noche de otoño, mientras caminaba por el bosque en busca de nuevas ideas, Martín encontró un antiguo libro abandonado en el suelo. Su portada estaba gastada por el tiempo y sus páginas amarillentas revelaban que había sido olvidado durante muchos años. Martín, intrigado, decidió llevarlo consigo y examinarlo en su casa. Al abrir el libro, Martín descubrió que era una recopilación de cuentos escritos por un autor desconocido. Cada historia era más extraña y fascinante que la anterior. Había relatos sobre mundos paralelos, criaturas mitológicas y sucesos inexplicables. Martín quedó atrapado en ese universo literario y decidió sumergirse en sus páginas. A medida que avanzaba en la lectura, Martín se dio cuenta de que los cuentos estaban conectados de alguna manera. Los personajes de una historia aparecían en otra y las tramas se entrelazaban de forma sorprendente. El autor parecía haber creado un universo propio donde todo estaba interconectado, como en un sueño. Martín, inspirado por aquellos relatos fantásticos, decidió escribir su propia historia dentro del libro. Tomó una pluma y comenzó a trazar palabras en una de las páginas en blanco. Su historia se desarrollaba en el mismo pueblo donde vivía, pero con un giro surrealista. Los personajes cobraban vida en el papel y se entremezclaban con los cuentos originales. A medida que Martín escribía, los sucesos extraños comenzaron a suceder en el pueblo. Las montañas se movían, los ríos fluían al revés y los habitantes se transformaban en seres fantásticos. Era como si el libro cobrara vida y sus palabras se materializaran en el mundo real. Martín se dio cuenta de que no podía controlar lo que había desatado. La línea entre la ficción y la realidad se había vuelto difusa. El pueblo estaba sumido en el caos y él se encontraba atrapado en su propia creación. Desesperado, Martín volvió al libro y buscó una solución. Encontró un último cuento, el más oscuro y enigmático de todos. En él, el autor advertía sobre los peligros de jugar con la realidad y cómo las palabras podían tener consecuencias impredecibles. Martín decidió poner fin a su historia. Escribió un final definitivo, donde todo volvía a la normalidad. Las montañas se detuvieron, los ríos recuperaron su flujo original y los habitantes recuperaron su forma humana. El pueblo volvió a la tranquilidad y Martín se sintió aliviado. Después de poner fin a su historia y restaurar la tranquilidad en el pueblo, Martín sintió una sensación de alivio, pero también de tristeza. Había perdido la magia y la conexión con aquel universo literario que había descubierto. El libro que lo había transportado a mundos fantásticos y misteriosos ya no ejercía el mismo poder sobre él. Una tarde gris y lluviosa, Martín decidió volver al bosque, donde había encontrado el libro que había transformado su vida. Se adentró entre los árboles, sintiendo el aroma húmedo de la tierra y el sonido de las gotas de lluvia que caían sobre las hojas. En lo profundo del bosque
encontró un antiguo árbol retorcido que emanaba una energía misteriosa. Su tronco estaba cubierto de símbolos y marcas antiguas. Martín sintió una atracción irresistible y colocó su mano sobre la superficie rugosa del árbol. En este momento, una visión lo invadió. Vio a los personajes de sus historias, aquellos seres mágicos y fascinantes, pero ahora estaban atrapados en un mundo oscuro y lleno de sufrimiento. Martín sintió una responsabilidad inmensa y un deseo ardiente de ayudar a aquellos seres que habían cobrado vida gracias a su escritura. Decidió adentrarse en aquel mundo de pesadilla para rescatar a sus personajes. El viaje fue arduo y lleno de peligros. Enfrentó criaturas aterradoras, laberintos sin salida y pruebas que ponían a prueba su valentía y su determinación. Finalmente, después de muchas penurias, Martín llegó al corazón de aquel oscuro reino. Allí encontró a sus personajes, pero estaban atrapados en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Su existencia estaba ligada a su propia escritura, y mientras él no encontrara la manera de liberarlos, seguirían condenados a vivir en aquel tormento eterno. Con lágrimas en los ojos, Martín decidió sacrificar su propia libertad para salvar a sus personajes. Se ofreció a sí mismo como un personaje más, dispuesto a enfrentar el sufrimiento y liberar a todos. Aceptó su destino con valentía y se sumergió en aquel ciclo de dolor, con la esperanza de que al hacerlo liberaría sus creaciones y les permitiría encontrar la paz. El sacrificio de Martín no pasó desapercibido. Las palabras que había escrito con tanto amor y pasión se elevaron en el aire y se transformaron en una poderosa fuerza que rompió las cadenas de aquel reino oscuro. Los personajes quedaron libres y agradecidos, y Martín se convirtió en una leyenda en aquel mundo de ficción. Pero la tragedia no acabó ahí. Martín quedó atrapado en aquel reino de pesadilla, condenado a sufrir para siempre. Su valentía y sacrificio lo habían llevado al límite y su propia existencia se volvió una prisión. Martín desapareció misteriosamente, dejando su casa vacía y silenciosa. A pesar de no ser encontrado, su legado como escritor valiente y apasionado perduró en la memoria de la gente del pueblo. Sus historias trágicas se convirtieron en un legado inspirador para futuras generaciones de escritores y soñadores. Martín se convirtió en una leyenda, un símbolo de la conexión entre autor y personajes, y su ausencia física se volvió insignificante frente al impacto duradero de sus palabras. Fin.